Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, ¿cómo estás, Sara? Hola, Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Pues bien, gracias. Ahora sí que en respuesta a la pregunta obligada filosófica de esta semana, ¿COVID or not COVID? That's the question. Sí. Not COVID. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos, todas a la azotea. Este es otro episodio de Un Manual para nuestro Cerebro. El episodio anterior aprendimos que entre más aprendamos a identificar cómo nos sentimos y cuál es el propósito de dicha emoción, podremos desarrollar mejores herramientas para relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Si reconoces tus emociones y le pones el nombre adecuado, te va a ayudar a calmarte y a enfocarte. Te va a ayudar a entender cuándo, por qué y cómo se activan tus emociones para que seas más consciente y te conozcas mejor. Y también a ir aprendiendo cómo ir tomando acciones más constructivas y emocionalmente más apropiadas. Vas a reconocer que no somos la emoción, sino que creamos la emoción. Sí, y para esto es bien importante, como decíamos, ponerle nombre, ¿sí? Y si le ponemos nombre, vamos a poder ver a la emoción de tú a tú. Vamos a tratarla de tú a tú, la vamos a poder ver. Vamos a ser observantes de la emoción, sí, en lugar de que la emoción nos invada, ¿no? Sí, y de entonces, que seamos de la que emoción. Somos miedo. Sí. No, vamos a ser capaces, si la identificamos y nombramos adecuadamente, vamos a poder verla. Sí. Y entonces tratar con ella. Sí, es y como relacionarnos con ella, ¿no? Sí, es como, yo diría que es como la leyenda de los monstruos, ¿no? Cuando les pones nombre, les quitas los desinflas, o les quitas poder. Claro, los puedes ver, ¿no? Los puedes ver. La agilidad emocional de la que empezamos a hablar en el episodio pasado nos habla de que nuestras emociones tienen un flujo y un propósito. Aceptarlo nos acerca y nos relacionamos mejor con ellas, a darles la oportunidad de sernos útiles y también a soltarlas. Sí. No sé si hemos hablado, Alma, de la diferencia clara entre emoción y sentimiento. La diferencia entre emoción y sentimiento es básicamente la diferencia entre sentir y saber qué sientes. Emoción es esta experiencia o sensación que viene de tu cuerpo, y el sentimiento es cuando eres consciente o te das cuenta de que dicha emoción o experiencia existe. Por ejemplo, si de repente algo pasa que te enojas, ¡boom!, sientes el patadón de la emoción, viene el estímulo. Y luego te das cuenta que tienes algo, que estás enojado, ¿no? Ese ya es el sentimiento. Y luego viene entonces la intervención de los pensamientos. Así que sí es importante saber que son diferentes, porque si recuerdas el primer capítulo, hablamos de que tu cerebro te manda una sensación que llama tu atención, ya sea malestar o bienestar, pues dependiendo de la emoción, y que su identificación depende de la interpretación que le dé tu cerebro. Y esto lo va a hacer pues dependiendo de tu estado en el que te encuentres, biológicamente, el contexto, tus experiencias pasadas, o sea, el sentimiento. Hay que identificar el paso de emoción a sentimiento como parte del proceso que nuestro cerebro lleva a cabo esta interpretación, y eso va a dar pie a que construyamos todos los pensamientos que le siguen. Y dándonos cuenta de esto, vamos a tener la llave de nuestra propia conexión. O sea, vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de tener la libertad de elegir lo que sigue. O sea, nuestra reacción y nuestra acción. Esto quiere decir, voy a recapitular, Alma,
El paso es claro entre la emoción y el sentimiento. La emoción siento, el sentimiento sé que siento. Esto es muy importante porque vamos a ir integrando todo lo que vamos aprendiendo. 1. No somos víctimas de nuestras emociones, somos sus creadores. Sí. Es inevitable tener emociones, significa estar vivo y nos da conexión con nosotros y con los otros. Sí. La emoción es sin juicio y sin valor, pero tiene un propósito. Este propósito tiene un mensaje cada emoción. En nosotros está la libertad y la oportunidad de descubrir, su mensaje y actuar en consecuencia y con congruencia. En nosotros está dejarla ir cuando este propósito está cumplido. Sí. Si nosotros entendemos este propósito y lo honramos, la emoción se va a ir. Sobre todo si es desagradable. Sí. Si no lo honramos, la emoción se va a quedar. Sí. Y se va a quedar y se va a hacer más grande, probablemente hasta que ya no podamos verla. Sí. Y entonces puede ser que nos volvamos enojo, o nos volvamos miedo, y ya no la vamos a poder ver si no honramos ese mensaje, ¿no? Sí. Entonces, imaginando lo que hemos dicho del cerebro, que es esta máquina perfecta que comanda todo el bienestar y supervivencia de nuestro cuerpo, pensemos en las emociones y su propósito como esta alarma que nos dice algo no está bien. Algo necesita ser modificado o evitado o resuelto para recuperar un balance, un déficit, etcétera, ¿no? Podría ser como la alarma de un coche. Exacto. Suena la alarma y entonces el sonido te dice algo pasó. El aceite. Alguien le pegó. No, está estacionado. Alguien le pegó. Alguien lo abrió. Sí. Entonces requiere ser resuelto. Sí, exacto. El hecho de sentirnos responsables de nuestra propia emoción es algo que nos genera resistencia. O sea, cuando lo oímos, nos cae gordo. Automáticamente esto nos hace defendernos. Yo quiero estar tranquilo, pero me hacen enojar, ¿no? No estamos diciendo que la emoción sea infundada. Decimos que es real. Independientemente de lo que está ocurriendo afuera o adentro, la emoción es nuestra y nuestra responsabilidad. A ver, bueno, yo tengo aquí una pregunta, Alma. A mí el vecino me hace enojar porque se estaciona afuera. Nadie genera en ti ninguna emoción. O sea... Lo que genera es que se estaciona afuera. Sí, exacto. Tú tienes la libertad siempre de lo que piensas y de lo que sientes. Entonces, mira, rapidito checamos tu ejemplo. Lo pasamos. O sea, recibes de afuera, recibes el impacto porque hay una situación, ¿no? Hay incomodidad, la alarma se prende y dicen están violentando tu vulnerabilidad, está siendo vulnerable. Exacto. Luego tu cerebro busca lo que sabes y lo que no sabes. ¿Qué sabes? Que tengo prisa, que me tengo que ir, que tuve una llamada incómoda antes de salir de mi casa y el coche del vecino no me deja salir. ¿Y qué es lo que no sabes? ¿Hace cuánto se estacionó ahí? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Si fue aquí cerquita o no? ¿Si se fue del país? ¿Si está en la casa? Si lo hizo intencionalmente. Si lo hizo intencionalmente. O no se fijó, no lo pensó, etcétera, ¿no? Si tiene diarrea y entonces el pobre venía saliendo y de repente tuvo que salir corriendo al baño. O dijo, ay, pues, total, Sara seguramente va a salir hasta las 5 de la tarde, entonces voy a dejar aquí mi coche. Claro, ¿no? Eso no lo sé. No tienes ni idea, ¿no? Entonces tu cerebro busca entre lo que sabes e inventa literalmente lo que no sabes para entonces entretejer esta realidad. Esta historia. El cerebro te tiene que dar una realidad, porque entonces te tiene que sacar de esta incertidumbre, ¿no? Entonces lo que va a hacer es darme una explicación. Exacto. Y entonces va a validar tu incomodidad y a partir de esta historia tú vas a crear toda una línea de pensamientos, ¿no?
pues sí, es que este vecino, pues a mí de todo el mundo me cae gordo, ya ves en el chat, de los vecinos, es el que le saca las fotos no sé, a los popos de perro que dejan en la calle, pero no tiene la conciencia de, ¿no? Voy a sacarle una foto y la voy a subir en el chat y entonces, pues aquí me voy a quedar y a ver a qué horas para que entonces cuando él baje ya vea que cuánto tiempo me estuve acá, ¿no? Ok, voy a poner dos cosas. Si yo me quedo en el coche, lo que estoy haciendo es alimentar este enojo porque me estoy dando permiso y estoy haciendo el camino para que mi reacción cuando él baje sea proporcional al enojo que yo tengo. Sí, puedes. Te quedas en el coche y espera. Tienes realmente dos opciones. Te quedas en el coche y esperas a que salga porque decides y tu creencia es no tarda. O dos, subes y le tocas, ¿no? Para que mueva su coche. Esas son realmente las dos opciones. Tu interpretación, enganche y a donde lo lleves en tu cabeza puede tener diferentes escenarios. O sea, me quedo aquí porque seguramente ahorita viene, o me quedo aquí y a ver cuándo se le ocurre a este canijo bajar, y cuando baje yo le voy a decir, llevo 25 minutos o 5 minutos aquí y tengo que estar en una junta. O sea, puedes estar haciendo exactamente lo mismo, pero viviéndolo adentro y con una experiencia completamente diferente. Y una explicación diferente. ¿No? Aquí el chiste es no lo que pase afuera con el vecino, sino cómo estás eligiendo vivir la experiencia. O sea, cómo estás eligiendo vivir tu vida esos minutos. Porque como la elija, no va a cambiar que el vecino esté allá afuera. Sí. Que el coche esté... Que el coche esté estorbando, perdón. Exacto. Entonces, si yo decido, es inevitable que el coche esté estorbando. Sí. Lo que no es inevitable es cómo vivo esos minutos. Correcto. Nadie te inocula ni pensamientos ni emociones adentro. Nomás te ponen un coche. Exacto. Me quedó claro, muy claro. Te pueden agraviar, te pueden maltratar. Lo que pasa dentro de ti es tu creación. Y si lo entiendes, vas a saber que tienes una elección. Y aprovecho de una vez para mandarle saludos al vecino. Si te lastiman de afuera, no es que te infecten y tú sientas algo de lo que eres víctima, ¿no? La otra vez vi un meme que decía, cuando yo no contesto un texto es que estoy ocupada. Cuando el otro no contesta un texto mío es que no le importo. Bueno, qué maravilloso meme. Podríamos hacerlo premio Nobel. Sí. Porque es justo el ejemplo de cómo interpretamos, ¿sí?, con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Sí, ¿cuáles son y nos contamos una historia. Sí. ¿Cuáles son nuestros puntos flacos, ¿no? De donde nos pescamos para construir, ¿no? ¿Cuál es el pie de esa hoja de la novela que vas a escribir en tu cabeza en ese momento? Claro, ¿cuál es como el subtexto, ¿no? Lo que está debajo del texto. Sí. Vaya, esta idea de que nosotros somos los constructores, los creadores de nuestra emoción, oyendo esto que acabamos de decir, nos da como que sí, esta sensación de pues sí, hay una lógica aquí, pero no necesariamente nos quita que nos caiga gordo, porque entonces es llevarnos la responsabilidad a nosotros de lo que sentimos y de lo que pensamos, y eso cae gordo, ¿no? Entonces, para entender mejor este punto, traigo hoy, te quiero compartir dos citas que se me hacen como muy increíbles, ¿no? La primera es de la doctora Edith Eger, que dice, el sufrimiento es universal, pero el victimismo es opcional. Es inevitable sentirse herido u oprimido por otras personas o circunstancias, ¿no, Sara? Porque pues la vida pasa. Claro, suceden cosas. Podemos dar por sentado que, por más afables que seamos o por más que nos esperemos, vamos a padecer dolor. Vaya, así es la vida. Nos van a afectar factores ambientales y genéticos sobre los cuales tenemos poco o ningún control, pero todos podemos elegir si seguir siendo víctimas o no. No podemos elegir qué nos pasa, pero sí podemos elegir cómo respondemos a nuestra experiencia.
Qué maravillosa cita. Está increíble. Está increíble. Y la otra, de Viktor Frankl, que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta están nuestro crecimiento y nuestra libertad. Bueno, no tiene desperdicio tampoco. Exacto. Esto me hace pensar que viene muy bien a decir, nosotros creamos nuestras emociones. Sí. Y somos capaces, si las miramos y las identificamos, pues de crearlas, a ver si no digo una tontería, Alma, pero a nuestro antojo. Como decir, somos creadores. Sí. ¿Cómo nos sirve mejor Sí. eso que estoy creando? Sí. ¿Cómo me ayuda? Exacto. Ahora, ambos autores, o sea, los dos escritores de las citas, fueron sobrevivientes al Holocausto. O sea, perdieron a sus familias mientras estuvieron durante años en campos de concentración. Tanto la doctora Eger, que todavía vive, como el doctor Frankl, que ya murió, escribieron libros para compartir al mundo en sus palabras esta posibilidad. O sea, la posibilidad de tener la opción de cómo nos relacionamos con nuestras emociones y que no debemos dejarnos victimizar por nuestra mente. Así que la siguiente vez que nosotros pensemos, pues sí, es que yo quiero estar tranquilo, pero pues me vienen y me hacen enojar, ¿no? Hay que recordar a estas dos personas que no tuvieron hacia afuera, hacia su entorno, ninguna opción de hacer absolutamente nada, ¿no? Porque en un campo de concentración donde hay una autoridad que está te está maltratando y te está agraviando de forma constante y tú tienes amarradas las manos, no puedes hacer nada afuera. Tú no eliges cómo vas a reaccionar al mundo. Lo que sí estos dos tuvieron la opción es cómo vivieron esa experiencia. De ahí radicó su supervivencia. Y esto lo único que pone de manifiesto es lo que hemos venido diciendo. Todo puede ser elegido desde adentro. Sí. No tenemos control sobre lo que pasa afuera, como bien le pasó a estas dos personas, pero pudieron elegir desde adentro cómo vivir esa experiencia en donde no tenían ninguna opción. Sí. Y es que el camino a traducir nuestras emociones en un cerebro que busca certeza, digamos que eliminar lo que no sabe y quedarse con puras cosas que, entre comillas, sabe, ¿no? Es muy fácil de corromper cuando empezamos a generar todos los pensamientos intentando identificar la emoción, validar nuestro malestar y nuestra persona, ¿no? Y en estos pensamientos es donde la emoción se nos atora, en donde nos podemos atrapar en nosotros mismos y, como dice Edith Eger, donde radica el peor encierro y la peor tortura. Qué fuerte, porque está diciendo que el peor encierro y la peor tortura al final también la estamos creando nosotros. Sí. Bueno, estoy entendiendo que entonces mi enojo es mío, mi miedo es mío. ¿Y ahora cómo le hago? Ya que desaprendimos el concepto de que las emociones nos pasan, necesitamos abrirnos a la idea de que el manejo de la mente es una habilidad que necesita ser aprendida y actualizada constantemente a medida que maduramos y vivimos nuevas experiencias para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, entonces, no es nada más, pues si te enojaste tú, nada más tú perdiste. O sea, no es nada más esta sensación de concepto, tienes la opción de enojarte o enojarte y irte por este camino o el otro, ¿no? ¿Cómo vivirlo? Exacto. Es lo que me gusta. Exacto. No tengo la opción de enojarme, ciertamente no. Tengo la opción de elegir cómo vivirlo. Sí. No tengo la opción de tener o no miedo. No tengas miedo. No. Tengo la opción de elegir cómo vivirlo. Sí. Esto también nos obliga a ser responsables y honestos con nosotros mismos, Alma. Porque después de todo esto, de verdad tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que realmente queremos?
y ser muy honestos al responder. Sí. Porque generalmente decimos, ¿qué es lo que queremos? Lo que quiero es no estar enojado. No, realmente, ¿qué quieres hacer con eso? Ya estás enojado. O que quiero realmente soltar el enojo. ¿Sí? Realmente quiero mirarlo de tú a tú, ir por estos pasos, reconocerlo, validarlo y soltarlo. Sí. O hay algo en mi historia, en mi educación o en mi necesidad para no soltarlo. Sí. El otro día platicaba con una amiga. Este proceso, o lo que intentamos hacer en este podcast, pues es dar pistas que nos han servido finalmente a nosotros y vamos entendiendo cómo relacionarnos con eso. Y me decía alguien, oye, pero esto es muy cansado. Todo el tiempo estar pendiente de... Y yo llegué a la conclusión, no sé tú qué opines, Alma, de que se vuelve algo automático. Exacto. Así como vimos en el episodio 1, en donde el cerebro va entonces haciendo realidad y va volviendo conocido o va adoptando reconociendo ese camino y lo automatiza, ¿no? Entonces, cada vez que vea yo al vecino, me voy a enojar automáticamente, porque entonces ya voy a tener esta experiencia anterior, si pasa un par de veces, ¿no? Como todo hábito. Entonces esto es muy esperanzador. Sí. Porque tenemos la posibilidad de caminar por otro camino. Sí, que no se va a sentir bien, porque de entrada, si tienes esta parte automática, esto que estamos diciendo involucra trabajo e involucra responsabilidad. O sea, literalmente vas a tener que hacer en algún punto, meter freno de mano para que entonces esta vía automática tú la pares en algún momento y tengas un resultado distinto. ¿Sí? Es responsabilidad, es trabajo y es honestidad. Es honestidad. Si yo me pongo frente al espejo y me pregunto con honestidad, ¿qué quiero? Sí. Y me respondo igual, el camino es mejor. Sí, a mí la otra vez me dijo una señora, ay no, es que yo soy, me pongo nerviosa y me da miedo todo. Pero bueno, así era mi mamá, ¿qué le voy a hacer? Claro, y entonces ahí el camino ya está trazado, ¿no? Exacto. Ella no es que realmente lo que quiera es tener una experiencia de paz en su vida. No es. Más bien está reconociendo que no la va a tener, porque así es. Está atorada en este ciclo donde se está validando. Únicamente está validando y validando su emoción. ¿Y se le explica desde ahí? Y se le explica desde ahí. Nunca realmente hace cumplir el propósito de la emoción y nunca la puede soltar y no la quiere soltar en algún lado. Algo tiene que tener de ganancia de ser, como dice, una persona nerviosa, ¿no? A lo mejor ella aprendió que el hecho de preocuparse constantemente por los hijos y que si ya llegaron, que si no, que si tienen que comer, que si no, está como... Claro. Es una forma de querer, es una buena mamá. Porque así lo aprendió y así se lo explica. Exacto, entonces su propósito es ser una buena mamá, su propósito no es tener paz mental. Entendió que no se tiene. Yo a veces pienso que cuando sucede algo como lo que acabas de contar, no es que esta señora no quiera. Nadie desayuna gasolina. Sí. Nadie no quiere la paz. Sí. Simplemente es que no puede. No puede, ni siquiera está eligiéndolo. O no sabe. No sabe. Más bien, porque de que puede, puede. Bueno, estoy de acuerdo. No sabe. No sabe. Bueno, entonces, vamos a intentar mapear el proceso de emoción, sentimiento, pensamiento y actuar para intentar hacer como que esta ingeniería reversa y meter como nuestro freno de mano y entonces pues irnos por otro camino, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Porque yo sí quiero paz. Sara, yo sí quiero paz. Yo solo quiero paz. Entonces vamos a intentar desaprender. Entonces, ¿cuál es la anatomía, ¿no? De este camino? Algo pasa, ¿no? Adentro o afuera. Digamos, hay un impacto. Y adentro me refiero a lo que veíamos el capítulo 1,
pues tengo hambre o me acordé de una situación que me da preocupación, ¿no? O algo pasa afuera, pues salgo y el coche del vecino está estacionado, Exacto. ¿no? Luego, ese es el impacto. Ese es el impacto. De ahí viene la emoción, o sea, es el cerebro te manda esta sensación física, malestar o bienestar, ¿no? De ahí nos hacemos conscientes de que algo pasa. Lo interpretamos con esto de que con lo que sabemos, lo que no sabemos. En milésimas de segundos y nos contamos una historia. Exacto. Tenemos una narración. Sí. Y de ahí viene el pensamiento, que es toda la construcción del diálogo interno, ¿no? Y por último, ya pues queda el actuar. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿No? Entender cuáles son las necesidades reales de estos pasos, en estos procesos, tomando en cuenta que la emoción es como una alarma que dice algo, o está bien, hay que celebrar, agradecer, o está mal, hay que corregir. Llama tu atención. Exacto. Entonces... Y si llama tu atención, Alma, es para que hagas algo. No sé si necesariamente para que hagas algo, pero es para que te detengas, por lo menos, a verla. Sí. Ya después verás qué vas a hacer, pero sí, es llamar tu atención para eso. Si lo negamos, ahí se va a quedar. Sí. Ok. Ahí se va a quedar y retoña y crece y contamina y ponzoña. Claro. Entonces, de entrada hay una alteración de tu tranquilidad. Exacto. El cerebro atrás está buscando la supervivencia, acuérdate, el balance, ¿no? Le llega el mensaje a la mente, algo sucede, nos llama la atención. Y empieza la interpretación. Necesita construir una realidad porque lo que necesita es saber, ¿no? Explicarse. Sí. Y necesitamos validarnos. Validar quiere decir reconocer como válido esta sensación de que algo pasa, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante. Luego ya identificamos el mensaje y lo validamos, ¿sí? Y luego lo validamos con nuestro pensamiento. Lo podemos seguir y seguir y seguir intentando validar. O sea, por ejemplo, si alguien me afrenta o agravia y yo me enojo, entonces puedo pasar literalmente los siguientes 2 semanas diciéndome a mí mismo, justificando o litigando todo lo que seguramente pensó y todo lo que me hizo, para que entonces nada más sentir que lo que estoy sintiendo es algo correcto, entre comillas, ¿no? Entonces, más que validar, sería justificar. Es que la necesidad es validación, pero lo que hacemos para validarnos muchas veces es justificarnos. Es la justificación. Ahora, aquí hay algo muy importante. Realmente la emoción, como sabemos, es una construcción que también tiene un factor biológico, ¿sí? O sea, hay toda una serie de adrenalinas y serotoninas y neurotransmisores, hay electricidad, hay neuronas, todo esto. Y es una alarma que nos dice que algo no está bien. Como tal, tiene una caducidad por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Un malestar de este tipo, vamos a ponerle malestar, si no es alimentado con pensamiento, si no lo estamos haciendo crecer o manteniendo vivo, desaparece, porque su objetivo principal es traerte un mensaje, ¿ok? Entonces, si tenemos la capacidad de, en este proceso, hacer un alto, quitar los pensamientos, toda esta interpretación que le estamos trayendo de las experiencias anteriores, respirar. ¿Por qué respirar? Porque si está sucediendo adentro, físicamente, una elevación de adrenalina, una elevación del pulso, digamos, del bombeo de sangre por parte del corazón, de las conexiones neuronales, el hecho de que nosotros respiremos lento y profundamente hace adentro un balance químico que restaura esta inestabilidad. O sea, digamos, es como tomarse una medicina ¿no? en ese momento, ¿no? Y también eso nos va a dar esta ventana
nos va a dar la oportunidad de accesar a este espacio que decía Viktor Frankl, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Eso únicamente lo podemos hacer cuando bajamos o proporcionamos o soltamos la emoción y el malestar, y entonces desde un espacio más neutro hacemos ya la construcción de la parte racional. Claro, si hay un espacio entre la acción y la reacción, ese espacio es mínimo. ¿Cómo podemos hacerle para alargarlo? Detenernos, sí. Respirar. No necesariamente se nos va a ir la emoción, más bien no, sí. Sino estamos dándole espacio para verla. Sí, entonces podríamos establecer que un proceso sano sería, 1, sentir, o sea, reconocer, conectarnos con nuestro sentir, darnos oportunidad de observarnos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya sentiste? Estás observando desde un espacio en donde tú no eres la emoción, sino que eres su creador. Y este espacio te permite hacer esta pausa, respirar, darle permiso a que esta emoción te dé el mensaje, para que entonces tú, no desde ahí, no desde una sensación de incomodidad o desde un desbalance, puedas seguir reaccionar o responder, ¿no? Validarnos, que esto es algo muy importante, que es permitir que esta emoción nos dé su mensaje, entender y validar su propósito. Y de ahí, pues, responder. Pues me ha quedado muy claro el proceso, Alma. Muy claro el proceso. Mi único problema es qué voy a hacer mañana cuando el vecino me tape. ¿Cómo sí. Descubrir el mensaje no solo de esa emoción, sino de todas? ¿Qué te parece que a partir del próximo episodio, veamos cada emoción? Me parece muy bien. ¿Qué mensaje nos puede traer, pero ya cada emoción? Sí. Y el enojo puede ser el primero. Me parece bien. Unos consejos ya, aterrizar esto de forma práctica para que entonces pues realmente podamos pues tener resultados distintos y realmente pues si queremos poder tener paz. Claro, yo me quedo en este episodio con la idea ya firme de que yo creo mis emociones. Pues sí, yo igual. Y le mandamos un saludo a Julia. Porque ella sí COVID. COVID or not COVID. Julia sí COVID. Te esperamos próximamente, Julia. Saludos. Saludos. Bye.